Esta noche, mientras el mundo entero tiene los ojos puestos en Medio Oriente, mientras Estados Unidos se desangra lentamente en la guerra de Irán, algo gigantesco y profundamente peligroso está ocurriendo al otro lado del planeta. Y casi nadie está hablando de esto. China acaba de dar su golpe sobre Taiwán. No usó misiles, tampoco envió cazas de combate. Lo hizo con algo mucho más inteligente, más silencioso y terriblemente letal. Por primera vez en la historia, China desplazó a su guardia costera y a sus buques de seguridad al este de Taiwán. No al oeste, que es por donde siempre transitan, al este, directo a la fachada del Pacífico, la zona por donde Taiwán recibe absolutamente toda su energía. El único lado por el que los barcos de guerra estadounidenses podrían llegar para rescatarlos. Esto está sucediendo en este preciso instante, y lo cambia absolutamente todo. Déjame explicarte la magnitud de esto, porque no se trata de un patrullaje cualquiera. Durante décadas, China ha patrullado el estrecho de Taiwán, esa franja de agua de unos 180 kilómetros que separa a ambos territorios. Eso ya era parte del paisaje, pero lo que ocurrió entre junio y julio no tiene precedentes. Según los reportes, solo en junio, Taiwán detectó 55 buques de la Guardia Costera y barcos de investigación chinos rodeando la isla. En mayo, habían sido solo 30, casi el doble en cuestión de 4 semanas. Y por primera vez, estos barcos no se quedaron en el estrecho. Dieron la vuelta completa a la isla hacia el este, adentrándose en mar abierto, en pleno Pacífico. El 4 de julio, Pekín lo hizo oficial. Anunció que mantendrá patrullajes permanentes de control marítimo al este de Taiwán, para proteger lo que ellos denominan su soberanía territorial. ¿Y qué hicieron estos buques? Empezaron a interceptar y a interrogar. Contactaron por radio a cargueros comerciales que navegaban cerca de la isla. Les exigieron datos de la tripulación, puerto de origen, destino final. Actuaron exactamente como una fuerza policial en territorio propio. La Guardia Costera de Taiwán tuvo que desplegar sus propios barcos para vigilarlos y marcar límites, declarando que Taiwán ejerce derechos soberanos sobre su zona económica exclusiva al este y que China no tiene ninguna autoridad allí. A Pekín no le importó en absoluto. Su respuesta fue clara. Todas las aguas alrededor de Taiwán están bajo su jurisdicción. ¿Por qué esto es tan grave? ¿Por qué la patrulla de un par de barcos debería alarmarnos? Porque los analistas de inteligencia lo están llamando la estrategia de la serpiente boa. ¿Sabes cómo mata una boa constrictora? No muerde, no ataca de golpe, aprieta. Un anillo a la vez, de forma lenta, constante, imperceptible, hasta que la víctima sencillamente ya no puede inhalar más aire. Ray Powell, de la Universidad de Stanford, lo escribió con precisión matemática. Dijo que esto es exactamente China asfixiando a Taiwán, un anillo a la vez. Hoy es un mensaje por radio. Mañana es exigir la documentación de la carga. Pasado mañana es una inspección física en alta mar. Y al día siguiente es desviar los buques metaneros que traen el gas natural. Taiwán importa prácticamente toda su energía. Si China toma el control del este, a la isla se le acaba el oxígeno. Esto es lo que la inteligencia militar define como tácticas de zona gris. No es un acto de guerra formal, por lo que Estados Unidos no puede responder disparando un solo misil. Pero tampoco es la paz. Es una presión constante, asfixiante, diseñada para agotar a Taiwán, para convencer a su población de que resistirse es absurdo y para hacerle pensar a sus aliados que intervenir es un riesgo demasiado alto. Y aquí viene el detalle que vuelve esto aún más escalofriante. La Guardia Costera China no es una fuerza policial civil. En China no responde al Ministerio del Interior, responde directamente a la Comisión Militar Central, es decir, al ejército. Es, en la práctica, una segunda marina de guerra con buques fuertemente armados. Cuando Pekín habla de patrullajes policiales, en realidad está desplegando a las Fuerzas Armadas. Y esta segunda marina está ensayando un movimiento decisivo. En 2022, China simuló un bloqueo naval completo durante sus maniobras militares. En diciembre del año pasado, volvieron a ensayar el aislamiento total de la isla. Y ahora, los expertos advierten que estos patrullajes silenciosos son el prólogo de una cuarentena marítima. Un analista le confesó a Al Jazeera que muy pronto miraremos atrás y entenderemos que este fue el verdadero comienzo del bloqueo. Piénsalo por un segundo. Empieza hoy con un mensaje por radio y termina mañana con una isla sin luz, sin combustible, sin alimentos y sin conexión a Internet. Por eso Reino Unido, Francia y Alemania hicieron algo extremadamente inusual. Las tres potencias emitieron una declaración conjunta a finales de junio, advirtiendo que estas nuevas tácticas chinas amenazan la estabilidad de la región y la libertad de navegación
navegación, oponiéndose a cualquier alteración unilateral del statu quo mediante la coerción. Incluso el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, advirtió la semana pasada que estos patrullajes extendidos socavan la seguridad regional. Pero la pregunta inevitable es, ¿qué puede hacer realmente Estados Unidos en este preciso momento? Y aquí es donde chocamos con la cruda realidad política. China sabe perfectamente que Estados Unidos está distraído, debilitado y sobrepasado. Mientras todo esto ocurre frente a las costas de Taiwán, ¿dónde está el poder de Washington? Está atrapado en las arenas de la guerra con Irán. Sus portaaviones, sus misiles de precisión, su atención diplomática y sus recursos militares están empeñados al otro lado del planeta. William Yang, analista senior para el noreste de Asia en el Crisis Group, lo explicó con frialdad. Pekín está aprovechando al máximo la distracción de un Washington absorto en Irán y la postura de un presidente estadounidense que parece ambivalente respecto a la defensa de Taiwán. Ambivalente, una palabra diplomática para decir que Taiwán ha dejado de ser la prioridad número uno. Apenas en mayo, tras reunirse con el líder chino Xi Jinping en Pekín, el presidente Trump sugirió que la venta de armas estadounidenses a Taiwán podría ser utilizada como una ficha de negociación económica con China, una ficha de cambio. Para el gobierno taiwanés, esto fue un golpe demoledor. Taiwán depende vitalmente del armamento estadounidense para sobrevivir. Si sus defensas se convierten en un elemento negociable en la mesa de Pekín, el destino de la isla está sellado. Mira el mapa global. El mismo mes en que Estados Unidos movilizó tropas y recursos hacia Irán, China reanudó sus incursiones aéreas a gran escala cerca de Taiwán tras un extraño periodo de calma. Los servicios de inteligencia de la isla lo detectaron al instante. Un alto funcionario de seguridad de Taiwán lo resumió de esta manera: este es el momento en que China busca consolidar su dominio. Pretenden proyectar la idea de que cada vez que Estados Unidos mueve sus fuerzas hacia otro conflicto, la inestabilidad en Asia la controlan ellos. Cuando el gato no está, el ratón domina la casa. Solo que este ratón es un dragón imperial. Y China no solo está moviendo buques de guerra, está librando un combate psicológico feroz. Guerra cognitiva, lo llaman en Taipei. Pekín está analizando minuciosamente cada segundo del conflicto en Irán para transformarlo en propaganda de alto impacto dirigida a los ciudadanos taiwaneses. Los medios estatales chinos le dicen a la población de la isla: miren lo que pasa en Irán. Miren cómo fallaron las armas estadounidenses. Miren cómo sus radares fueron destruidos en minutos. Le advierten a Taiwán que sus propios sistemas defensivos correrán la misma suerte. Un investigador de la Academia China de Ciencias Sociales llegó a afirmar que los radares taiwaneses quedarán reducidos a chatarra en el primer ataque masivo de saturación. Incluso hicieron circular imágenes de un incendio a bordo del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford, asegurando que ese es el rendimiento real de la tecnología militar de Washington cuando se enfrenta a una guerra de verdad. Si el video es auténtico o no, poco importa. En la guerra cognitiva, la verdad es secundaria. Lo que importa es sembrar el pánico y la duda. A través de redes sociales están inundando Taiwán con videos generados por inteligencia artificial que muestran un colapso energético total de la isla. Un informe interno del gobierno taiwanés reveló que el objetivo de Pekín es infundir la idea de que, una vez cercados, no habrá luz, no habrá gas ni combustible, por lo que resistirse es un suicidio. Y en simultáneo, la trampa perfecta. La Oficina de Asuntos de Taiwán en Pekín ofreció públicamente una salida. Si aceptan la reunificación pacífica, China les garantizará seguridad energética absoluta, infraestructura de última generación, trenes de alta velocidad y una autopista que conecte directamente Pekín con Taipei. Por un lado, la amenaza de la muerte por asfixia. Por el otro, la promesa de la prosperidad, la tenaza perfecta. Ante esto, Taiwán se está quedando de brazos cruzados. Absolutamente no. En Taipei hay un pánico silencioso y se están preparando para el peor escenario imaginable. Reuters sacó a la luz los detalles de la respuesta de la isla. Taiwán acaba de anunciar sus maniobras militares masivas Han Kuang, programadas del 5 al 14 de agosto. Y este año los ejercicios son drásticamente distintos a todo lo visto en el pasado. Por primera vez en su historia, Taiwán simulará la evacuación y reubicación de sus líneas de producción de armamento militar en pleno combate. El mayor general Lu Wenyuan explicó que las maniobras asumen que China utilizará sus ejercicios militares anuales de rutina como cobertura táctica para lanzar un desembarco anfibio a gran escala
ocultando la invasión real hasta el último segundo. Taiwán está admitiendo públicamente que espera un ataque sorpresa chino disfrazado de un simple entrenamiento. ¿Y qué ensayará el ejército taiwanés durante esos 10 días? Simularán el traslado completo del Arsenal 202 de Taipei, su fábrica principal de municiones y armamento pesante, hacia búnkeres secretos en las montañas. Además, tomarán el control de fábricas civiles para convertirlas en plantas de ensamblaje militar de emergencia bajo orden de ley marcial. ¿Por qué un país necesitaría mover sus fábricas de armas en mitad de una crisis? Porque saben perfectamente que Pekín destruirá cada complejo industrial conocido en las primeras 2 horas de guerra. La máxima preocupación del mando militar taiwanés es que China intente paralizar los centros de comando, los puertos estratégicos y las industrias de defensa al inicio de las hostilidades. Por eso están practicando cómo seguir fabricando balas y misiles mientras el país entero se quema bajo el fuego enemigo. El simulacro también probará la capacidad de mantener abiertas las rutas marítimas del este y escoltar los buques de suministros vitales. La Marina y la Guardia Costera ejecutarán operaciones con fuego real para responder a ataques en las costas y proteger la entrada de recursos críticos. Saben que si el bloqueo chino en el Pacífico se consolida, ningún barco de carga podrá acercarse sin una escolta armada. Pero hay un detalle escalofriante que demuestra la gravedad de la situación. Por primera vez en la historia, durante los 10 días de ejercicios, el gobierno de Taiwán reducirá deliberadamente la velocidad del Internet móvil de toda la población. Inhabilitarán las redes intencionalmente para evaluar cómo se comunicaría la ciudadanía en un escenario de ancho de banda extremadamente limitado durante una invasión real o un ciberataque masivo. Imagina por un instante que tu gobierno te notifique que la próxima semana tu teléfono apenas tendrá señal porque necesitan entrenar a la sociedad para la guerra. Ese no es el comportamiento de una nación que cree que la paz va a durar mucho tiempo. Unamos todas las piezas de este rompecabezas. Estados Unidos está atrapado y desangrándose en Irán. Sus reservas de munición se agotan. La presión política interna contra la guerra aumenta y su capacidad de atención geopolítica está al límite. Mientras tanto, China observa, analiza datos en tiempo real, estudia la vulnerabilidad de los cazas F-35, mide la respuesta de las defensas aéreas y aprende exactamente cómo combate Washington. En Taipei, la desesperación crece. Saben que cuanto más se prolongue la guerra en Oriente Medio, más lecciones extraerá Pekín y más débil parecerá la protección estadounidense. Chang Kuo-cheng, académico de Taipei, advirtió que todos estos factores están convenciendo a Xi Jinping de que su posición estratégica para doblegar a Taiwán, ya sea mediante la asfixia o el uso de la fuerza, es inmensamente más fuerte hoy que antes de que estallara el conflicto en Irán. Lo más brillante y aterrador de la estrategia china es que ni siquiera necesitan desembarcar tropas en las playas. Como señaló un análisis de inteligencia, Pekín no necesita invadir Taiwán para ganar esta guerra. Solo necesita lograr 3 cosas: que el costo de la protección estadounidense parezca incierto, que el precio de la rendición parezca razonable y que la brecha entre las promesas de Washington y sus acciones reales sea abismal. Y la guerra de Irán ha hecho más por avanzar en esos 3 objetivos que años de maniobras militares en el estrecho de Taiwán. Piénsalo fríamente. Si Estados Unidos está sufriendo para contener a una potencia regional como Irán, ¿realmente crees que arriesgará sus ciudades y sus portaaviones en una guerra total contra China para defender a Taiwán? Esa es la pregunta que los diplomáticos chinos están susurrando hoy en cada capital del sudeste asiático. Y esa duda paralizante es más destructiva que cualquier misil balístico. Por eso, este patrullaje al este de Taiwán no es una simple operación de rutina. Es un experimento en tiempo real. Es una prueba para Estados Unidos. ¿Puedes responder mientras estás atrapado en Oriente Medio? Es una prueba para Taiwán. ¿Cuánto tiempo puedes resistir mientras te cerramos el aire? Y es una prueba para el mundo. ¿Siquiera se van a dar cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Y cuál ha sido la respuesta hasta ahora? Europa reaccionó con comunicados diplomáticos. Washington miró con preocupación, pero no tiene capacidad de maniobra. Y Taiwán está escondiendo sus fábricas de armas en las cavernas de las montañas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en la costa este? ¿Por qué en el momento exacto en que el poder militar norteamericano está atado de manos al otro lado del globo? ¿Realmente podemos creer que es una mera coincidencia que China haya decidido cercar Taiwán por el Pacífico precisamente esta semana? Si hoy son intercepciones por radio y patrullajes de control marítimo,
¿Qué veremos mañana? ¿Abordajes físicos? ¿El desvío forzado de los buques petroleros? ¿El cierre definitivo del espacio aéreo? Mantente muy atento a las noticias, porque es muy probable que algún día miremos hacia atrás, hacia este mes de julio de 2026, y entendamos que esto no fue un simple patrullaje naval. Este fue oficialmente el primer día del estrangulamiento final. Aunque por supuesto, de cara al mundo, Pekín dirá que esto no tiene nada que ver con Irán, que es solo un operativo de rutina, un simple esfuerzo por mantener el orden marítimo de acuerdo con la ley, una simple coincidencia.